En cada vida, hay momentos de lucha, de tentación y de incertidumbre. Todos, en algún momento, nos hemos enfrentado a decisiones difíciles, a caídas y a pruebas que nos hacen cuestionar nuestra fe. Pero, ¿qué pasa cuando esa caída es tan profunda que sientes que no hay esperanza? ¿Qué ocurre cuando el peso del pecado te aplasta y dudas si alguna vez podrás levantarte de nuevo? La verdad es que este es un miedo que persigue a muchos creyentes. La posibilidad de cometer un pecado tan grave que ya no haya oportunidad de restauración, de ser perdonado, de recibir la gracia de Dios. ¿Es posible cometer el pecado imperdonable? ¿Cómo sabemos si hemos cruzado esa línea? Estas son preguntas que asolan la mente de muchos, que incluso mantienen a algunos despiertos por la noche, temerosos de que su caída sea irreparable. Pero es importante entender lo que la Biblia realmente dice acerca de este tema. El pecado contra el Espíritu Santo, conocido como blasfemia contra el Espíritu Santo, es un pecado que Jesús menciona como imperdonable. En Mateo 12, 31-32, Jesús advierte: «Por eso les digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada». Es crucial entender que esta blasfemia no se refiere a un error cometido por ignorancia o a un arrepentimiento tardío. Se refiere a un rechazo consciente, deliberado y persistente de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando alguien se niega a escuchar la voz del Espíritu, se aleja de la verdad y cierra su corazón a la misericordia de Dios, está caminando peligrosamente cerca de esa línea. La clave aquí no está en el pecado mismo, sino en la actitud constante de rechazo, la cual se vuelve cada vez más fuerte y más firme con el tiempo. Si te preocupas por esto, si sientes esa inquietud en tu corazón, es una señal clara de que aún estás receptivo a la gracia de Dios. El verdadero peligro recae en aquellos que ya no sienten remordimiento, que han callado la voz del Espíritu, y que se han endurecido tanto que ya no pueden escuchar el llamado de Dios. El pecado imperdonable no es algo que ocurre por accidente. No es una transgresión cometida sin querer o un error temporal. Es una decisión firme, una rebelión continuada contra el Espíritu de Dios. Si eres consciente de tu pecado y sientes la necesidad de arrepentirte, es porque el Espíritu aún está trabajando en ti. Aún hay esperanza. La clave está en no dejar que el pecado te controle, sino acudir al Señor con un corazón arrepentido y humilde. La blasfemia contra el Espíritu Santo comienza con un pequeño acto de desobediencia. Un susurro en el corazón que se ignora, una tentación que se cede, una oración que se omite. Pero cada vez que se resiste al Espíritu, el corazón se endurece un poco más. Como una roca que se va cubriendo con el tiempo por la erosión, cada rechazo, cada decisión de ir en contra de la voz de Dios, hace que sea más difícil escucharla en el futuro. La Biblia nos dice que quien confiesa y deja su pecado alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Sin embargo, si alguien persiste en su pecado, si cierra sus oídos y su corazón al llamado del Espíritu Santo, se acerca cada vez más a ese estado de dureza espiritual del que es difícil salir. Es como una herida que no se trata. Con el tiempo, la infección crece, sin intervención, el daño es irreversible. Sin embargo, aún en medio de esta advertencia sobre el pecado imperdonable, la Escritura ofrece esperanza. Si en este momento te preguntas si has caído en este pecado, si sientes esa preocupación en tu corazón, es porque todavía hay un lugar para ti en la gracia de Dios. El verdadero peligro recae en aquellos que ya no sienten remordimiento, que han rechazado la verdad de tal manera que su conciencia ya no puede ser tocada por el Espíritu. Si tú sientes el deseo de arrepentirte, si estás buscando la restauración, es porque Dios aún está trabajando en tu vida. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, y no importa cuán lejos hayas caído. En 1 Juan 1, 9, se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa es para todos, no importa cuán profundo sea el pecado. Nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando creemos que todo está perdido, Dios está allí, listo para restaurarnos. Tomemos, por ejemplo, a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. En una de las pruebas más difíciles de su vida, Pedro negó a Jesús 3 veces. En el momento, él no lo vio como una traición tan grave. Estaba abrumado por el miedo, por la presión de la situación, y se sintió completamente incapaz de estar allí para su maestro. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús,
el Señor lo buscó, lo restauró y le dio una nueva oportunidad para cumplir su propósito. Jesús no vino para condenar, sino para salvar. De la misma manera, aunque Pedro había fallado, la gracia de Dios lo alcanzó, y lo usó para construir su iglesia. La historia de Pedro es un testimonio de que, no importa cuán profundo sea nuestro pecado, Dios está listo para restaurarnos. Al igual que hizo con Pedro, Él puede tomar nuestras caídas, nuestras heridas y transformarlas en un testimonio de su gracia. Pedro fue restaurado y en ese proceso, se convirtió en una de las piedras angulares de la iglesia. La restauración no solo se trata de perdón, sino de ser restaurado a la misión y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si has pecado y sientes que no hay forma de levantarte, aquí hay algunos pasos que puedes tomar para restaurar tu relación con Dios. Confiesa tu pecado. La primera y más importante acción es venir a Dios con un corazón arrepentido. No trates de ocultar tu pecado ni minimizarlo. Dios ya lo sabe, pero Él quiere que reconozcas tu necesidad de Él. En 1 Juan 1:9, la Escritura nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Regresa a la palabra de Dios. La Biblia es una fuente de consuelo, instrucción y sabiduría. Pasa tiempo leyendo las Escrituras, orando y meditando en las promesas de Dios. Recuerda que tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Salmo 119:105. La palabra de Dios tiene el poder de renovar tu mente y restaurar tu espíritu. Mantén una vida de oración continua. La oración es la clave para permanecer conectado con Dios. No te detengas. Incluso cuando te sientas indigno, sigue orando, sigue buscando a Dios. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no desmayan. Gálatas 6:9. Haz cambios radicales en tu vida. Si has caído en un pecado repetido, es hora de hacer ajustes radicales en tu vida. Aleja las influencias que te llevan a pecar. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 5:29. No es fácil, pero Dios te dará la fuerza para hacerlo. Nunca es demasiado tarde para experimentar la gracia transformadora de Dios. No importa cuán lejos hayas caído, su amor te alcanzará. Como vimos en la historia de Pedro, el fracaso no es el final, puede ser el comienzo de algo aún más grande. Dios no desiste de ti. Él te invita a regresar, a arrepentirte y a ser restaurado. En Él hay perdón, en Él hay esperanza. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete, dale like y comparte este contenido para que más personas puedan encontrar la esperanza y la restauración que solo Dios puede ofrecer. No estás solo en tu camino. Dios te ha llamado a vivir en libertad, en redención y en el propósito que Él ha diseñado para ti. No importa cuántas veces hayas caído, siempre hay una oportunidad para levantarte, porque la gracia de Dios es infinita, más grande que cualquier error. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Dios, para renovarte en su amor y para caminar en su propósito. Aunque el pecado ha hecho que sientas que has fracasado, la realidad es que en Cristo hay una esperanza viva que te puede restaurar, sin importar cuán lejos hayas llegado. A medida que reflexionas sobre tu vida y sobre las áreas en las que necesitas restauración, toma un momento para invocar a Dios con un corazón arrepentido y humilde. Dios está esperando con brazos abiertos, listo para sanar tus heridas y ofrecerte perdón y gracia. La restauración no es solo acerca de un perdón instantáneo, sino de un proceso continuo de sanar, crecer y ser transformado por su poder. La Biblia nos asegura que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Dios no abandona la obra que ha comenzado en ti. Puede que te sientas desanimado, cansado de la lucha, pero recuerda que Él está contigo en cada paso. El Espíritu Santo te fortalece, te guía y te da el poder para vencer la tentación. Es normal caer en momentos de debilidad, pero lo importante es no quedarse allí. La victoria no se encuentra en la perfección, sino en la fidelidad de Dios, que siempre está dispuesto a levantarnos, sin importar cuántas veces caigamos. Como dice el Salmo 34:18, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si te sientes roto, Él está cerca. Si te sientes solo, Él está a tu lado. Si sientes que no hay esperanza, Él es tu esperanza. En la vida cristiana, no se trata de nunca caer, sino de levantarse una y otra vez. La gracia de Dios te permite seguir adelante, incluso cuando sientes que has fallado. Y aun cuando caigan, no quedarán postrados,
porque el Señor sostiene su mano. Salmo 37, 24. Así que no dejes que el pecado defina tu historia. Deja que la gracia de Dios escriba tu futuro. Levántate, sacúdete el polvo, y camina en la luz de su perdón. El justo cae 7 veces y se levanta, pero los impíos caerán en la calamidad. Proverbios 12 y 16. Levántate con confianza, sabiendo que el poder de Dios puede restaurar tu vida por completo. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte, darle like y compartir este vídeo con aquellos que necesitan oír estas palabras de esperanza y restauración. Que el mensaje de la gracia de Dios llegue a todos los rincones, y que más personas puedan experimentar la libertad y la paz que solo Él puede ofrecer. Y Dios te bendiga abundantemente.